Gloria a Jesús. Buenos días a todos. Había un hermano muy querido que ya partió con el Señor, que siempre decía, buenos días a todos, menos a uno. Yo creo que se refería a Satanás, no sé. También en los discípulos había alguien, ¿verdad?, llamado Judas, que siempre lo tenían enfilado porque ya se le veía venir. Aún así el Señor le amaba, ¿sabes? Por eso también le dice a los discípulos, cuando detectan que hay cizaña junto al trigo, no arranquéis la cizaña, dejadla hasta el fin del tiempo. Amén. Porque no os pertenece a vosotros. Pero ¿cuánto cuesta, verdad? Somos personas y a veces nuestro juicio pues es débil. El otro día pensaba yo en eso, ¿verdad? ¿Cuánto juzgamos a los demás? Y eso nos lleva a veces a menospreciarlos, a tenerlos en poca consideración, porque quizá a lo mejor te crees superior. Y eso es un mal común en el mundo, en el hombre, y sigue existiendo. Y a veces hacer callar a las conciencias, pues también se nos da muy bien. Y bueno, parece que nos tenemos que presentar, o cuando te presentas delante de Dios, que sea con una buena conducta, un buen comportamiento, ¿verdad? Pórtate bien. Sí que tenemos que tener a veces se nos pide, ¿no? Vamos a tener una actitud de respeto, cuántas veces se repite, ¿no? Pero no solamente para presentarnos delante de Dios hace falta eso. Él no pide un certificado de buena conducta, ¿sabes? Pero es eso, y es así. Y delante de todo, y vas en el coche, la policía, ponte el cinturón. O, no sé, tantas cosas y tantas normas, tantas reglas. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios, verdad? Y también, pues, el otro día escuchaba a un hermano, o a veces escuchaban oraciones, Señor, perdónanos porque pecamos siempre. Y hubo otro hermano que después, cuando tuvo oportunidad, saltó y dice, pues yo no creo en eso, de que pecamos siempre. Sí somos pecadores, es verdad. Pero cuando estamos delante de la presencia de Dios no estamos pecando, porque Dios nos justifica. Amén. Pero cuando estás en la presencia de Dios, cuando Dios te justifica. Amén. Claro que pecamos siempre, sí, pero no podemos ir con esa justificación. Señor, perdona, que pecamos siempre, somos pecadores, ¿verdad? Y así es el ser humano. Señor, gracias por tu presencia. Dios mío, te ruego que vivifiques, Señor, tu palabra. Dios mío, que toque nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y la podamos recibir con gozo. Gracias por el remanente que hay aquí, por esta iglesia. Bendícela, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso Lucas 18, 9. Dios les habla de esta parábola. Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo había visto el fariseo que estaba allí. Tuvo que mirar para atrás porque, o a lo mejor coincidieron entrando en el templo los dos y se identificaban claramente, pero no se llevaban bien. El fariseo siempre se quería más justo porque cumplía la ley. Fíjate que los dos eran judíos, pero uno servía a los romanos, los publicanos eran los cobradores de impuestos y siempre se pasaban, cobrando más de lo que era debido. Y servían al pueblo que estaba allí, al pueblo romano. Por eso, ¿sabes? Y bueno, sabía que había entrado y tuvo el coraje de presentarse delante de Dios. ¡Qué valentía!, ¿no? Diciendo, Señor, gracias por lo que yo soy, y lo que hago y lo que cumplo, y porque no soy como estos otros, que son ladrones, que
Entonces, dice que ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Quizá, a lo mejor, la acción aquella le ayudó al publicano. Él también subía a orar. No sé si a lo mejor le cambió al escuchar al fariseo el presentarse delante de Dios, porque hay gente, pues bueno, como este publicano, que a lo mejor ora al Señor y ya está. Te doy gracias por el puesto que tengo, por la responsabilidad, y bendíceme y todas esas cosas. Pero al escuchar aquello que estaba recitando el fariseo, le tocó. Dice: madre mía, ¿está hablando de mí? Reconoció el pecado. No tuvo valor ni acercarse más, ¿sabes? Y desde lejos solamente dijo, se golpeaba el pecho, no tenía vergüenza de levantar los ojos. El fariseo, a pecho descubierto, voy delante del Señor porque me va a recibir y encima tengo el coraje de decir estas cosas. ¡Cuánta valentía! Vuelvo a repetir, ¿verdad? Y algunos que somos muy valientes y nos presentamos así y soltamos, pues uno bajó justificado y el otro no. Dios justificó al publicano porque reconoció que era pecador. Reconoció y pedía piedad al Señor. ¿Sabes? Sé propicio a mi pecado, a mis pecados. Amén. Y Dios pues le justificó. El otro, en cambio, se creía más justo. Y yo creo que a veces la sociedad funciona así. Y unos se van a creer siempre más justos que otros o más superiores y van a mirarle con menosprecio. Me acuerdo de un ejercicio espiritual que hacíamos hace ya muchos años, ¿sabes? De ponerte delante de la persona y sin decir nada, el que se tenía que poner iba con una silla y tú con un gesto, ¿cómo te sentías? ¿Superior, igual o inferior al que tenías delante? Si te sentías superior, solamente tenías que subirte a la silla. Te subías a la silla y... Si te sentías igual, te quedabas de pie frente al otro. Y si te sentías inferior, porque también te puedes sentir inferior, te sentabas. Y sin decir nada, cuántas cosas, ¿verdad? Se veían allí. Me gusta el diagnóstico que tiene Dios, el ojo clínico, ¿sabes? ¿Por qué? Qué bueno que haya un buen diagnóstico, porque si no, ¿qué tratamiento vas a poner? Puede ser un tratamiento curativo, un tratamiento preventivo, o a lo mejor un cambio. Imagínate, no te funciona el pulmón, nada, vamos a cambiárselo. Habrá que hacer un diagnóstico primero a ver si realmente funciona o no. No vayas a entrar al hospital para que te cambien algo que luego realmente sí que estaba funcionando. Imagínate, ¿no? Así también pasa con los coches. Hace poco nos han cambiado una pieza que ahora resulta de que no hemos cambiado la pieza, pero sigue fallando. Entonces la pieza que estaba era buena. No ha habido un buen diagnóstico, ¿sabes? Y Dios diagnostica bien, porque sabe lo que necesitamos. Amén. Y nos mira con buenos ojos. Él tiene un juicio sano, porque es el buen juez. Amén. Y nos va a justificar siempre y cuando nuestra conducta o nuestra actitud sea de arrepentimiento y reconozcamos y le pidamos la verdadera ayuda, identifiquemos lo que realmente necesitamos para nuestras vidas. Amén. Y entonces aprenderemos a pedir bien, a orar bien y no a orar de cualquier manera y presentarnos delante del Señor. Quizá el fariseo se presentó delante de Dios y no estaba presentándose delante de Dios. Yo creo que se estaba presentando delante de sí mismo, ¿sabes? Y dándose gracias a sí mismo. Qué bueno soy y qué justo soy. Y gracias Dios. No. Tú eres un pecador igual, lo que pasa es que no lo estabas reconociendo.
Quizá esas cosas que tú estabas acusando a los demás, a los otros, pues a lo mejor tú pecas en otras. Ya estabas pecando por orgulloso, ¿sabes? Y por creerte autosuficiente y sabio en tu propia opinión. Y juzgando, menospreciando y no dando la oportunidad a los demás al arrepentimiento. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Pero eso no es para justificarse de que puedo hacer lo que quiero, porque luego hay veces que pasa esa parte, ¿no? Los que están en la parte inferior, entonces sí, es verdad, claro, este que se cree justo y yo hago lo que me sigue dando la gana. No. Somos llamados todos al arrepentimiento, hermanos. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces nos estamos acercando y poniéndonos delante de Dios, con una actitud correcta, verdadera, auténtica, o de todo corazón, como decía el hermano. Vamos a acercarnos y a buscar al Señor de todo corazón, ¿sabes? Amén. Entonces, fíjate, los dos compatriotas, ¿verdad? Y uno se creía más justo que el otro, pero en cambio, fíjate cómo se sentiría luego el publicano, el fariseo, de ver que el otro sí que se bajó justificado, o a lo mejor estaba tan ensimismado en sí mismo que es que ni lo vio, y se pensó él que por decir esas cosas y juzgar de esta manera, ya el otro era menos, porque aún así pasan cosas delante de nuestras vidas, nuestros actos, cosas, ¿verdad?, que Dios nos quiere enseñar y aún así no aprendemos. También tenía un hermano que decía, hermano del Señor, es que me muero y no aprendéis, ¿sabes? Como diciendo, estamos ahí dándole y no hay manera. Y a veces Dios nos quiere enseñar, nos quiere revelar la palabra, nos quiere mostrar, y estamos a veces tan en nosotros mismos que no nos damos cuenta. Pasan situaciones alrededor nuestra y no nos damos cuenta. Amén. Hermanos, hay que reconocer que seguimos juzgando y no somos justos y tenemos mucho que aprender, pero qué bueno que cuando lo reconocemos, y entonces, porque ese es el cambio en nuestras vidas, esa es la transformación, ¿verdad? La transformación no es decir ya no peco o ya me creo justo, sino es, oye, vuelvo otra vez a pecar y caigo, y entonces me tengo que presentar delante del Señor, para que me limpie, para que me purifique, para que me justifique. La sangre de Cristo, la del Cordero de Dios, es la que justifica nuestros pecados. Amén. Así que no nos fiemos, no tengamos la razón y la autocomplacencia hacia nosotros. Eso al final nos hace críticos hacia los demás. ¿Cuánto criticamos, verdad? A veces, si no lo llevamos a nuestra boca o lo esparcimos, pues mucho mejor. Pero de pensamiento, Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento, ¿verdad? Y para qué ver cuánto tenemos de Dios, cuánto hay de Dios en nosotros. Gloria a Jesús. El mismo Ezequiel en 33:12, el profeta Ezequiel ya hablaba a sus mismos compatriotas, porque aquí Jesús, cuando está hablando de la parábola, no excluye a los discípulos, no por ser los discípulos y los que están cerca de Cristo y están aprendiendo, los exime de ese pecado, les está hablando a todos. Está comparando a estas dos personas la acción que tuvieron en el templo cuando subieron a orar, pero les está hablando a los discípulos, les está hablando a aquellos que él estaba viendo, de que ya se pensaban justos y empezaban a menospreciar a los demás, que yo creo que son muchos. Amén. Ezequiel 33:12 dice: tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, le hablaba el Señor a Ezequiel, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. O sea, si tú te crees justo y que eres más del Señor y te rebelas, en ese día que te rebelas ya pierdes todos los papeles, ¿sabes? No te va a justificar todas
todas esas veces que has sido justificado. Amén. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Tampoco te digo que te esperes al final para el arrepentimiento, porque a lo mejor Dios no te lo concede. Yo a veces pensaba así, digo, bueno, vivo la vida como la Pepa y luego al final me arrepiento, ¿sabes? Y entro en el reino de los cielos, ¿no? O Dios me salva. No. Hay que entrar ya en el reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios, ¿sabes? Hay que practicar la humildad. Hay que ser humildes. Por eso dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Y cuando yo dijera al impío de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado y hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y no serán recordados ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. El derecho y la justicia. No de los derechos que tengo derecho. Tienes derecho al arrepentimiento. Tienes derecho a ser responsable. Tienes derecho a amar la vida, ¿verdad? Y hacer las cosas bien. Y buscar al Señor y ponernos delante de Él, para que podamos ser hallados justos, justificados. En ese momento no estamos pecando, porque Dios nos justifica. No nos justificamos nosotros mismos, que somos especialistas en las excusas y en las justificaciones. ¿Sí? Amén. ¿Somos especialistas o no? Aquí somos todos pecadores, ¿verdad? Pero los que ya están siendo tratados por el Señor y llevan más tiempo en el Señor, pues se les va a exigir más. Amén. Pero de todas nos tenemos que presentar delante de Dios de esta manera. Gloria a Jesús. Así que no es por méritos. Dios es el que salva. Dios es el que tiene el diagnóstico perfecto, para saber qué es lo que tiene que cambiar en nuestras vidas, o qué es lo que tiene que sanar, transformar, restaurar, todas estas cosas que hablamos, porque hay. El único justo es el Señor. Amén. Y si queremos esa justicia nos tenemos que acercar a Él, pero no con ese certificado de buena conducta que siempre nos ha enseñado el mundo, ni nuestros mayores. Y ahora que no te ven, ahora que te ven, pórtate bien. ¿Cuántas veces hemos enseñado así, verdad? A los demás. Amén. Gloria a Jesús. Cada día tenemos oportunidad de escoger. Cada día, ¿sabes? Y ser responsables de nuestras propias acciones. Eso es lo que hay que hacer. Reconocer y ser responsable de nuestras propias acciones. Tampoco vale el siempre, sí, ha sido culpa mía, ha sido culpa mía, ha sido culpa mía. Perdóname, he fallado. Sí, no solamente el perdón, estaba hablando de una restitución, restituir. Cuando habla de la prenda, dice, si tú has robado algo, pues no, y tú imagínate, ¿no? Que te robo y perdóname, devuélvemelo, ¿no? Y entonces sí que habrá una restitución. Amén. Siempre que se pueda. Hay que devolver, hay cosas que a lo mejor ya, que me gasté el dinero que te robé. Bueno, el otro día le decía a un hermano, digo, a veces en la obra social de remar, que costó mucho formarse, con mucho esfuerzo, y aún se sigue con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y a veces trabajo, que a veces nos quejamos del trabajo, ¿verdad? Pero bueno, el trabajo lo discipula, el servicio, ¿verdad? Discipula. Y antes, cuando se rompía una cosa,
inmediatamente te decían, cógete la hucha y salte a ventas, ¿sabes? Para pagar lo que has roto. Ahora, como ya se ha roto, lo cambias por otro, ¿no? Se paga y ya está. Antes no. ¿Querías gasoil para el camión? Sales a ventas unos calendarios y búscate la vida, ¿sabes? Hombre, no lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Porque a lo mejor perdemos el tiempo, ¿no? Pero recuerdo esos tiempos y era un valor, una consecuencia, como siempre dice mi esposa. Dice, es que no hay consecuencias, y cuando no hay consecuencias, pues entonces no aprendemos. Y a veces necesitamos esas consecuencias. Amén. Gloria a Dios. Si leemos el Salmo 51:1, vemos ahí reflejada la oración del publicano que fue tocado. Ya te digo, yo creo que a lo mejor el publicano no iba en ese plan de arrepentimiento hasta que escuchó al fariseo, o sea que de alguna manera le ayudó, creo, 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Como que, ¿verdad? Ahí está, puesto. No para humillarme, condenándome, porque Dios no tiene un dedo acusador, pero el publicano vio delante de él ese pecado, ¿sabes? Entonces hubo un arrepentimiento sincero, casi sin palabras, efectivo. Amén. Así que ahorrémonos también la palabrería, ¿sabes? A Dios hay que ir directo y pedirle las cosas con dirección. Gloria a Jesús. Y luego, si leemos el versículo 17, vemos cómo se mueve el Señor. El versículo 17 del Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el Señor. Ese es Dios. Se mueve a misericordia y espera y da la oportunidad del arrepentimiento a todos para que uno reconozca, vea su corazón, vea lo que hay delante de él y entonces procede al arrepentimiento. Amén. Y Dios perdonará y borrará los pecados, borrará la rebelión, borrará esa actitud. Amén. Ese es Dios. Entonces no vayamos presentándonos delante de él de esa manera, como hizo el fariseo. No, porque no va a haber una consecuencia buena, seguro. Vamos a seguir siendo pecadores sin reconocerlo, ¿verdad? Y creyéndonos que somos sabios en nuestra propia opinión. Amén. En cambio, el publicano aprendió a humillarse. Se le presentó la oportunidad y la aprovechó. Amén. Cada día se nos presentan oportunidades. El otro se creyó autosuficiente y bueno, al final pues no hubo un arrepentimiento sincero. La oración fue criticar al otro, criticar a los demás. Y no te presentes delante de Dios así. En la confesión del pecado encontramos la justicia, ¿sabes? Cuando reconocemos y confesamos nuestros pecados, la justicia te dice, eres libre. Y se te abren las puertas, ¿sabes? Sientes la libertad, la auténtica libertad, esa que siempre Jesús decía, vete y no peques más. Vete y no peques más. No le está diciendo quédate aquí conmigo. Luego tú en tu libertad ya dice que muchos le servían. No se fueron, ¿sabes? Volvían y le servían. Querían estar con Cristo, con Jesús. Amén. Así que, hermanos, presentémonos delante de Dios para que podamos ser justificados. Bajemos de su presencia justificados como
este publicano, con un arrepentimiento sincero, no con unas conductas de paripé, de peloteo, de ese rato, y ya está, qué bien lo he hecho, nos hemos portado bien y ya está. No, ahí no estamos aprendiendo nada, hermanos. Es cuando nos suceden las cosas. Por eso que pecamos siempre, sí, pero es necesario que pequemos para que luego también, ¿verdad?, reconozcamos y entonces nos presentemos delante de Dios y Dios nos libre de esos pecados. Y si es para siempre, mejor. Si es para siempre, mejor, porque no podemos bajar la guardia porque podemos volver otra vez a caer en el mismo pecado. Amén. Así que, hermanos, bendito es Dios que tiene un buen diagnóstico. Confiemos en Él, porque el Señor en el pasaje anterior decía: cuando venga el Señor a la tierra hallará fe en la tierra, hallará fe, porque estaba hablándoles de la justificación. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos? A los que le buscan, a los que están ahí aprendiendo, a sus discípulos, a los que sirven a Dios. Claro que les hará, y no se retardará. Pero cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Realmente creeremos? Porque el justo, por la fe, vivirá. Amén. 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 Gloria a Jesús. Pues vamos a presentarnos delante de Dios, ¿verdad?, rompiendo esos moldes con respeto, claro, y reconociendo nuestro pecado, pero no con lástima. No buscamos la lástima del Señor. Buscamos el ser reconciliados, el ser restaurados, el ser purificados, limpios, que Dios nos salve. Amén. Así que confía en Dios, confía en Dios, y que Dios desmonte nuestros argumentos, nuestra razón, ¿sabes? Y confiemos en Él. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. Hermano, los hijos de Dios y los cristianos, no te olvides, somos pecadores arrepentidos. A mí me gusta, somos pecadores arrepentidos que tenemos que seguir llevando y anunciando el Evangelio para que haya oportunidad al arrepentimiento, no para juzgar a los demás, no para privarles de esa oportunidad, menospreciándoles y diciendo: este no tiene solución, no. Dando la oportunidad. Amén. Gloria a Jesús. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu paciencia, Señor, y gracias por tu perdón, Padre. Te ruego que sigas obrando en nuestras vidas y sigas, Señor, trayendo revelación de tu palabra. Señor, queremos presentarnos, oh Dios mío, como obreros aprobados delante de ti, Señor, y con un corazón arrepentido de todas nuestras faltas, Señor. Sigue mostrándonos tu diagnóstico, Señor, para que podamos tener esa oportunidad del arrepentimiento en las cosas en concreto, en donde hemos fallado, Señor, y donde hay que cambiar, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.